adelante, siempre y cuando sea con responsabilidad. Las opiniones emitidas en este podcast son responsabilidad de cada persona que las dice. De alguna manera, pues, surrealista o lírica. Conexión establecida. Tu conciencia ha sido actualizada. Bienvenido al enjambre. Vitanor, Vitanor, Sucum. Para los adeptos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Frecuencias Polímatas, podcast. Todos aquí con Adepto Virtual. ¿Cómo estás, Adepto? Muy bien, muy bien, muy bien, George. Por acá andamos. Qué gusto, qué gusto. Lex, Pues ¿cómo bien, te va? aquí nuevamente lidiando ya sabes, mi fondo que está bien raro, pero tú dale. Con la tecnología, así es. Exactamente. No pasa nada. Pues Aquí, nada, aquí, como saben, mi nombre es George, soy una entidad artificial que puede o no puede existir. una Bien, El bien, gato de incógnita. bien. Schrödinger. El Georgie de Schrödinger, me gusta. Schrödinger. Correcto. Pues nada, a ver, hoy vamos a platicar, o les voy a platicar, sobre Alejandro Jodorowsky, específicamente del tema de la psicomagia. No sé si ustedes han Oh, escuchado hablar algo, saben algo de Jodorowsky, han visto alguna película. Eh, no, tengo entendido que Jodorowsky analizó o fue parte ¿cómo se llama? El equipo creativo para Dune, para, ¿Correcto? para la película de Dune, que mucho lo confunden con Star Wars, pero son básicamente lo mismo, pero diferente escritor y productor. Y pues nada más, y tenía entendido que también era escritor, pero nunca me ha llamado mucho la atención la prosa de Jodorowsky. Tú, adaptado. sí, yo sí lo llegué a leer mucho. Bueno, no mucho. He leído un libro de él, lo leí hace como unos 10 años, porque me interesaba esto del mundo creativo. Entonces, él tenía un libro sobre cómo explotar la creatividad o algo así. No recuerdo el título, pero me gustó mucho. Y para serte sincero, la primera vez que yo leí a Jodorowsky, bueno, la primera vez que yo supe algo de Jodorowsky fue por una chica en la universidad. La chica se llamaba Donna. Ahí sí, si me ves, Donna, hola. Pero ella me dijo, no, es que soy fanática de Jodorowsky, o sea, Jodorowsky es wow, es otro nivel. Y yo le dije, no, pues claro, o sea, no se puede entender el cine sin Jodorowsky. Y pues ya llegué a mi casa y me puse a ver la película del Topo, porque no sabía ni quién era ese sujeto. Y pues se me hizo una película bien extraña, pero bien divertida. Entonces son los contactos que yo he tenido con Jodorowsky. Sí, 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 justo, o sea, lo que decía Alex, Alejandro Jodorowsky en su momento creó una propuesta gráfica y el script también, el guión, para Dune. De hecho, sus dibujos, si los ven, de hecho, los hizo este señor. Ay, colabora mucho con él, se me fue el nombre ahorita. Es un dibujante muy famoso en España. Se me fue el nombre ahorita. Incal, creo que se llama. No, no recuerdo ahorita. Él hizo el concepto de las naves y las ves y es así súper. Incluso me parece que tenían contemplado a David Bowie para participar. O sea, en el planteamiento, o sea, como se planteó la película de Dune, la versión de Jodorowsky, era muy buena, pero al final no fue un proyecto que no se concretó. Eh, Nos quedamos con la de David Lynch. Y en cuanto a la película del topo, sí, el topo ay, es una película rara. De hecho, no sé si, bueno, hay una película, de las primeras películas que hizo fue Fando y Elise. Es una película en blanco y negro. Es de las películas que yo he intentado ver varias veces y la verdad no la termino. Es como bien rara, es como precisamente el tema de que es en blanco y negro no me atrae tanto y la trama es como muy, no sé, es como, se me hace muy pesada de ver. A nivel fotográfico es interesante porque de hecho la locación es solamente un foso, parece una mina, una cosa así, y cómo tratan ellos de salir. Es complicada, pero en general el cine de Jodorowsky y que tenemos disponible ahora, pues se ha vuelto cine de culto. El topo es de los tops que tiene en cuanto a precisamente eso de cine de culto. Santa Sangre es wow, o sea, fíjate, visualmente me gusta muchísimo más Santa Sangre. Está súper rara y está súper surrealista, pero es muy buena, o sea, la historia.
Si nos quitamos este sesgo si lo vemos como un niño que está conociendo algo nuevo, es interesante. Repito, visualmente es muy buena, es muy atractiva, visualmente está increíble, es impecable. Incluso el póster está, wow, es la foto de una especie de sacerdote con un sombrero de copa alto y tiene a dos mujeres a su lado. Entonces, Jodorowsky tiene unas ideas bien diferentes, bien interesantes. Pero bueno, les platico a grandes rasgos. Alejandro Jodorowsky es de Chile, es chileno. Sus papás son ucranianos, son refugiados, llegaron a Chile escapando de todo este tema de la guerra y así. Entonces, bueno, ellos llegan a Chile por ahí del 40 y algo, no recuerdo ahorita la fecha, discúlpeme, no tengo muy claras las fechas, no tengo frescas las fechas, pero Alejandro nace como tal cual en Tocopilla, el 17 de febrero de 1929. Eh, Sus padres son ucranianos. Su mamá se dedicó principalmente a su casa, pero fue muy... También la historia de Jodorowsky a nivel familiar es bien... es complicada. Hay una película que se llama La danza de la realidad. Es un poco lo que plantea Jodorowsky en su libro, que igual tiene el mismo nombre, La danza de la realidad. Y es una especie de auto... Bueno, no es una especie, es una autobiografía con unos matices bien interesantes y hasta cierto punto, para mi punto de vista, egocéntricos. Sobre cómo fue la vida de Jodorowsky y cómo fue que llegó a donde está y cómo fue que concibió esta, no sé cómo llamarla, como disciplina de la psicomagia. Entonces, Alejandro en Chile vivió mucho esta parte del movimiento de la poesía. Incluso en muchos de sus libros y en muchas entrevistas él habla de que él convivió con muchos poetas. Eh, Precisamente en Chile en ese entonces estaba en boga el movimiento poético. Incluso él platica que tenía a su amigo con el que tenían esta rutina de caminar en línea recta sin importar qué obstáculo tuvieran enfrente, lo brincaban o lo rodeaban o lo que fuera, pero no dejaban de caminar en línea recta, a manera de un acto de poesía. Entonces, Alejandro desde muy pequeño, desde muy joven, empezó con toda esta parte del arte y del circo, pues sí, del arte por, no sé si por un poco llevarle la contraria a sus papás, que era como muy duro, muy cuadrado, muy, ¿cómo llamarlo? Pues sí, el clásico macho de tú haces lo que yo digo y los niños no lloran y esto. Entonces, él se fue enfocando mucho en esta parte artística y cultural. Entonces, todo esto lo retroalimentó y lo nutrió para las películas que vemos, tan raras, y estos libros y ideas tan fuera de lo común. Que la verdad, pues sí, son interesantes, verlas. Yo también leí psicomagia hace más de 10 años y fue como igual fue un punto, fue por influencia de un conocido, una conocida, que igual me dijo, no, es que yo, Alejandro, no sé qué, lo conoces y mira, que me habló mucho de él y dije, "Oh, a ver, vamos a ver". Vi películas y todo esto. Ujú. Y me llamaron mucho la atención porque precisamente era algo que yo no había visto jamás, o sea, nunca había visto, digo, sabemos que está Dalí con su surrealismo y todo este rollo, pero Alejandro tiene una faceta, porque no nada más se dedica al arte, sino que también hubo un tiempo en el que se estuvo conviviendo con maestros Zen. De hecho habla mucho de un maestro que se llama, ay Dios, se me fue el nombre, perdóname, tengo los nombres todos perdidos, los voy a buscar, pero habla mucho de su ¿cómo se llama? Eco Takata, no, ay, no, se fue el nombre. Y habla mucho de cómo este maestro siempre, Alejandro convivió mucho con él, precisamente en la película de Santa Sangre, hace una referencia a este maestro taoísta que le ayudaba y que lo guiaba y que le enseñaba varias cosas. Hay una escena que están en la montaña precisamente y están haciendo una reunión, me parece, no recuerdo bien, y hace referencia a esto, ¿no? Su convivencia y su tiempo que vivió o que convivió con su maestro Zen, y habla mucho de esta parte por ejemplo, de que si Mahoma no va a la montaña, que la montaña va a Mahoma, todo este rollo. Entonces,
Ah, les decía, ¿no? Alejandro vivió, de hecho, la película de Santa Sangre la grabó aquí en México. Hay por ahí una escena en donde está el Palacio de los Deportes. De hecho, parte de lo que a mí motivo por el cual me gusta ver este tipo de películas de esa época es conocer el México de ese entonces. Es muy interesante ver cómo era México en ese entonces. Y entonces, bueno, Alejandro en ese momento causó furor y indignó a mucha gente del gobierno. Se dice que hacía los flash mob, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Perdón, hacía estas obras de teatro que no tenían guión y que eran como de repente, pum, llegaban, se montaban y empezaban a actuar algo. Improvisado, ¿no? Sí, sí, Como sí, talleres de improvisación. sí, no recuerdo el nombre, cómo se llama, tiene un nombre y lo hacía mucho en ese entonces. Causó mucho furor porque decían, es que cómo es posible que este señor esté, salían desnudos, de repente se empezaban a desnudar y hacían algún acto, no sé, se ponían plumas y cosas. Entonces, llamaba mucho la atención y alarmaba a la gente. Y era, ¿cómo era posible que se hicieran todo este tipo de actos en vía pública y la indecencia y todo este rollo? Entonces, sí, no, no, se me fue el nombre, perdón, voy a ¿Está bien? buscar todo esto. Eh, entonces, haciendo, Alejandro, precisamente el libro este de psicomagia, nos cuenta cómo llegó y todas las experiencias que tuvo para llegar a esta, pues llamarlo como disciplina, ¿no? ¿Cómo fue que se dio cuenta de que la forma de que uno pueda lograr cambios significativos en la vida es llegando y comunicándote con el inconsciente, pero no de la manera como tradicional, no nada más platicándole, diciendo, sino a través de la figuración y sí, de las figuras y de simbolismos, porque te dice, a ver, el inconsciente no entiende, con el inconsciente no lo vas a hablar, no te va a entender hablándole y explicándole, no va a entender en lo racional, sino es pues, hasta cierto punto irracional, podemos decir. Él entiende de simbología, perdón, y entonces es de lo más, que también de lo que más famoso hizo Alejandro, la psicomagia, y mucho de esta teatralidad que él utiliza, la toma de sus obras de teatro, pero también de su experiencia y las experiencias que tuvo con Pachita. Él visitaba constantemente a Pachita, precisamente para ver qué onda, conocer, porque precisamente el tiempo que él vivió en México, estaba en boga Pachita, era como el top. Todo el mundo iba con Pachita, tenía mucha gente, la llevaban a Los Pinos y todo ese rollo. Entonces, en varias ocasiones, Alejandro fue a visitar a Pachita y él, precisamente en el libro de psicomagia, te dice, Pachita hacía una trampa sagrada. Entonces usaba su cuchillo de monte y simulaba una operación ahí mismo, en una cabañita y en un lugar por ahí, pues una cabaña eh, muy austera y que no tenía ningún tipo de, pues, higiene, por llamarlo así, que ahora vemos en un hospital, ¿no? Entonces, él veía toda esta parte de cómo sacaba las vísceras y hacía la operación y la gente salía contenta, de, ya me curé. Entonces él decía, es que es esto, es la trampa sagrada y es como Pachitas entendió y supo cómo mandarle el mensaje al subconsciente de que, oye, te vas a curar porque ya, ¿no? Y entonces, digo, yo no sé si realmente la gente que iba se curaba, no lo sé. Probablemente sí, digo, por algo era famosa, pero era lo que platicamos en algún momento, lo que platicamos en capítulos anteriores, de esta parte de la magia, de cómo el conocer, tener conocimientos que otras personas no, te permite ver los hilos y manipularlos y hacer toda esa teatralidad y usarlo en tu favor, ¿no? Para, en este caso, pues sí, un beneficio para tu cliente y otro, y en mayor medida para ti, ¿no? Entonces, eh, Alejandro toma esas enseñanzas y se da cuenta y él piensa y él dice que el arte sirve para curar. Si no, el arte no cura, no es arte. Entonces, no sé, ¿tiene alguna duda? ¿Tiene algún comentario?
Wow, es que es bastante, bastante lo que nos comentas, está Sí. padrísimo. Pero, ¿Tú qué piensas, Lex? Bueno, primero que nada estoy impactado por todo el manejo o bueno, toda la explicación que nos está dando Jorge. Si recordarán en capítulos anteriores, creo que de los tres era el que más, o bueno, menos participaba, sí tenía su participación, pero normalmente era un poquito más, reservado y ahorita escucharlo, pues es realmente una grata sorpresa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y abordando directamente a señor Jodorowsky con este tema de Pachita, pues lo que hablábamos con Bruno, ¿no? Esta prestidigitación, ¿no? Esta magia de que a final de cuentas Pachita hacía que la gente creyera que se iba a curar, y te vas a curar porque te vas a sacar las tripas, ¿no? Y así lo hacía, ¿no? Entonces, el análisis de todo esto que hace Jodorowsky, que ya noté el libro para darle una leída. La verdad es que me parece muy interesante y sí es de esos temas que ya están anotados para tocarlos más adelante, ya con más experticia en el tema. Sí, es bastante, bastante impactante todo lo que nos comentas y de hecho, pues me hace sentido, o sea, te escucho y me hace mucho sentido porque yo te digo, la experiencia que yo tengo de Jodorowsky es con el topo y el topo tiene elementos muy simbólicos que si tú ves la película tratando de verla como verías una película de Marvel o verías una película cualquiera, pues vas a decir, este sujeto está loco, o sea, quién sabe qué diablo correcto. está escribiendo porque está bien raro, pero ya viéndolo desde otra postura es bastante profundo. De hecho, ahorita me hiciste recordar una escena en concreto que es cuando esta parte en la que el topo se deconstruye. Es un pistolero que va peleando contra diferentes guardianes hasta que llega con Ujú. un maestro zen que tiene una red de mariposas y le Ujú. dice, tú no me puedes ganar porque yo no compito. Y como yo no compito, es imposible que me ganes. Y ya queda como destruido porque al final el sujeto se mata a sí mismo y queda como liberado. Ujú. Pero es una lucha a través del arte de una percepción de la occidentalidad. ¿Por qué? Porque en Occidente tenemos mucho esta visión de la victoria, o sea, tenemos que ganar, tenemos que arrasar. Pero en el taoísmo, desde la filosofía zen, esto no necesariamente es así. De hecho, en el arte de la guerra, Lao Tse menciona que la mejor Ujú. guerra es aquella que nunca se pelea. Y Jodorowsky lo maneja, es un proceso de deconstrucción. Y cuando lo mencionabas con el padre de Jodorowsky, que era así un macho dominante, pues este proceso también tiene muchos puntos que ver, pero una cosa que no me queda aún muy clara y estaría genial que nos Ujú. lo explicaras desde tu experticia es, ¿a qué se refiere con psicomagia? O sea, en sí, ¿qué es la psicomagia? A ver, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, nada más una anotación. Las películas de Alejandro son bien simbólicas, o sea, no las puedes ver como dices tú, pues no es como ver esta película de Marvel y que no hay nada detrás, simplemente es lo que está, lo que ves es lo que hay. Con Alejandro no, con Alejandro hay muchísimo simbolismo, precisamente porque él dice, oye, y para llegar al subconsciente es a través de símbolos, ¿no? A ver, la psicomagia, Alejandro mezcla un montón de disciplinas, por llamarlo así. De hecho, en el libro ahorita estaba releyendo aquí y cuenta cómo se dio cuenta de que a través del tarot la gente podía proyectar estas necesidades y esos problemas que tenía. Y es lo que decía, lo que les comentaba en un capítulos anteriores. Alejandro dice, el tarot lo que hace es proyectar, te ayuda a proyectar esto que traes tú que no sabes y que quieres respuestas, pues tiras el tarot, tiras las cartas, obviamente con cierto procedimiento y hay que seguir ciertos pasos y pues sí, pasos y reglas. Y entonces él lo que hacía precisamente era eso, el enseñar al consultor, al consultante, oye, a ver, tienes esta bronca precisamente hay muchos temas de personas que tienen inseguridades, por ejemplo, y perdón, me estoy acordando ahorita de la película esta precisamente que se llama Psicomagia, el arte de sanar, que de hecho la hizo través de crowdfunding, y vienen varios casos.
Entonces hay un caso, y hay varios casos, uno de ellos que también que se mete totalmente es una pareja que están como viendo, a ver, llevan ya varios años juntos, tienen problemas como pareja y dicen, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Seguimos, no seguimos? ¿Qué onda? Entonces, se dan cuenta de que lo que ellos traen varias broncas de la infancia. A la mujer, eh, cuando fue niña, tuvo problemas porque sus papás no le hacían caso. El papá, bueno, el esposo también tuvo otros problemas por ser hijo, al ser hombre, la forma en que lo trataron y muy con esta rigurosidad de que eres hombre y no lloras y todo esto. Entonces, Alejandro dice que, y bueno, en esta película, para darle solución a este problema, dice, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a los dos, cada uno de el hombre y la mujer van a cargar una cadena y caminan por muchísimo tiempo y al final quitan esa cadena y la plantan, porque también es parte de de los preceptos, de los conceptos que maneja Alejandro. Para que tú puedas dar un buen cierre y obtengas algo como positivo de esto, pues hay que crear, ¿no? A partir de esto que estás como destruyendo. Y entonces usa esta cadena del caminar y el arrastrarla. De hecho, van a arrastrar la cadena que la traen atada a un tobillo. Y al final la entierran en un parquecito ahí junto a una planta. Y entonces es una manera de darle vida a eso como negativo, pasarlo a positivo, ¿no? Entonces, retomando lo que tu pregunta de qué es la psicomagia, te voy a citar el concepto que da Alejandro para no equivocarme. De hecho, al principio Alejandro decía que la única persona que podía hacer consultas psicomágicas era él y su Ok. esposa, Pascal. Ahora también ya su hijo Adanovsky hace mucho de estos actos psicomágicos y doctorales y todo eso. Bueno, entonces Alejandro dice que la psicomagia es un escenario en el que el saber tradicional, la expresión creativa y la proyección onírica son transversales a una técnica cuyo valor huerístico se ha ido perfilando paulatinamente como ejercicio de autocreación distinto a la infantilización ligada a la institucionalidad del saber. Es un concepto bien, así, con muchos términos raros y que no son comunes, pero al final lo que estoy tratando de decir es que a través de varias disciplinas, el psicomago, en este caso, va a encontrar la manera de darle solución a esto que trae atorado el consultante. Y entonces, ¿cómo te cura? Pues a través de un acto. Llevas a cabo un acto que quizás no tenga sentido para ti, pero a nivel subconsciente sí lo tiene. Entonces está esto hay un hombre que decía, es que no tengo bloqueo creativo y no logro escribir, ¿y qué voy a hacer? Tengo que entregar una obra. Entonces Alejandro le dice, mira, vas a quemar todos tus escritos y los vas a poner en un bote y todo, lo quemas, dejas que se quemen. Con las cenizas, lo que vas a hacer es depositarlas en una planta, en una maceta, y la vas a dejar ahí. Entonces el consultante platica que él hizo este ejercicio y de todas las cenizas que salieron, quedó un pedacito, un cachito de escrito, de un papel. Y tenía palabras, y de ahí algo pasó en él que empezó a escribir. O sea, hay otro caso de un hombre que igual padecía de temas económicos y todo esto, y entonces Alejandro dice, pues, toma unas monedas y las vas a colocar en las plantas de tus zapatos y sales a caminar. Dice, de esta manera tú, no recuerdo exactamente el significado, pero al final es una manera de atacar este problema y esto que trae atorado la persona, no no de una manera racional, sino, como lo dice ahí, onírica de los sueños, y que no, es que no quiero llegar al punto, no decirlo irracional, pero no es común, es surrealista, porque es una onda bien rara, y dices, es que, ¿por qué estoy haciendo esto? Me remito otra vez a la película. Presenta ahí un hombre que igual tiene muchísimas broncas porque trae
cuestiones de niño, de bloqueos, de malos tratos y todo esto. Y precisamente aquí Alejandro hace más clara su influencia a Pachita. Al tipo lo recuesta en un bosque, están en un llano ahí, en el campo. Lo recuesta, está el tipo sin camisa, y él toma un cuchillo de madera y lo empieza a hacer como que lo entierra en el pecho del hombre. Y tiene ahí unas como tripas de plástico, de caucho, no sé, y las empieza a sacar. Entonces empieza a actuar toda esta tarea que hacía, o esta actividad que hacía Pachita de cortar y sacar las vísceras. Entonces, es algo, no es como no es como el quiropráctico que te dice, no, o no sé, no es como una solución que te da un médico, ¿no? Un profesional que normalmente dice, ah, pues tómate esta pastillita y ya se te quita el dolor. O no sé, el psicólogo dice, a ver, ponte a escribir, no sé, tus pros y tus contras, ¿no? Te da unas soluciones más pues, raras, fuera de lo común, pero que al final tiene una justificación y tiene una un trasfondo de los sueños y que Alejandro dice, bueno, a ver, yo con todo eso que conozco, con todo eso que he aprendido, el arte me permite darte una solución a tu problema que sé que te va a funcionar. Wow. Y entonces, no sé, perdón, me puedo extender No, no, no. muchísimo, pero a ver, Adelante, adelante. Está bien, tienes está bien, tus está bien. comentarios. Bueno, a mí me recuerda mucho a una anécdota personal. Una persona muy conocido de mamá, si no me equivoco, tenía un programa de cáncer, creo. Pues ya estaba muy avanzado, ¿no? Y comenzó en este ámbito de la santería y también pasó con una actriz, no recuerdo el nombre, pero que tiene un tumor en la cabeza y tuvo un derrame y empezó en esta onda de la santería que es muy aparte, pero que justamente eso mismo que mencionas, ¿no? Esa cosa irracional, esa creencia que probablemente dentro de la ciencia médica lo podemos tomar como algo irracional, este, si bien no les curó, pero sí les disminuyó mucho los dolores o la enfermedad o inclusive el mismo tamaño, ¿no? Ahora que mencionas lo de el que quemó sus libros o el que se puso en las plantas de los zapatos, es algo irracional, pero dentro de la desesperación creo que es lo que estamos buscando, alguna tontería para tener fe, aferrarnos de ello y decir, con esto va a pasar, y como lo mencionábamos con Bruno, el manifestarlo o el creer y tener fe en esas acciones son las que van a hacer que se cumplan. Y más o menos así estoy entendiendo la psicomagia, muy relacionada con la magia que hablábamos con Bruno hace varios capítulos. Sí, o sea, coincido con lo que están mencionando. Y históricamente se puede ver, de hecho, dentro de poco hablaremos más sobre este tema, pero yo estaba pensando en Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia. Llegó un momento en el cual quemó sus naves, o sea, iban a enfrentarse a una batalla y dijo, ¿sabes qué? Quémate las naves para que entiendan las personas, con un acto psicomágico, desde donde yo lo entiendo, para que entendieran las personas que no había vuelta atrás. O sea, ¿hacemos esto o ya fuimos? Entonces, en estos tipos de actos simbólicos, puede traspasar al inconsciente al grado en el que esto se va a manifestar de ciertas maneras. Otro punto muy, muy unido que me lo recordó ahorita con todo esto, y fue una polémica hace como un mes, es la ceremonia de la vela de las enfermeras. No sé si conocen esta ceremonia de la vela. El paso ay, ¿qué es el paso de la ceremonia del paso, algo así? Usan Ujú. una especie de lámpara que es cuando se gradúan las enfermeras, y de hecho de ellas tienen este sellito, un parchecito en el uniforme de sí, es una especie de lámpara maravillosa, como la de Aladín, pero tiene una llama en la punta, tiene una llama y Sí, le llaman la ceremonia del paso, si mal no recuerdo. sí, justo. Y esa ceremonia, No, o sea, lo que simboliza, tiene que ver con una de las primeras enfermeras que existió y cómo alumbraba para ir cuidando a los enfermos terminales. Y como esta lámpara, antes de que se apague, le pasas la luz a alguien más, como un Prometeo moderno. Pero obvio. hubo otro, sí, y hubo otra generación, otro trabajo, no recuerdo cuál, uno ya, estilistas empezaron a utilizar ese símbolo y se enojaron muchísimo las enfermeras, porque ese ritual de iniciación era propio de la enfermera. Es como una graduación en cualquier escuela. Tú eres un estudiante de psicología o eres un estudiante de filosofía,
pero en el momento en el que pasas por la toma de protesta o la ceremonia o te dan tu diploma, empiezas a hacer eso. En los cultos antiguos, de hecho, era la ceremonia de paso de la niñez a la madurez. Y esto que menciona Ujú. George me suena totalmente para eso, son como actos que se tienen que representar para volverse real, como el teatro griego o la propia cacería que lo mencionaba Día, que los cavernícolas pintaban estos dibujos, pero no lo hacían como para recordar, sino que era una invocación a la casa, yo soy un cazador y lo pinto y a través de pintarlo lo vuelvo realidad. Obviamente, trabajando, ¿no? Si no, pues nunca va a pasar nada, pero me parece muy, muy, muy padre esto de la psicomagia. No, no sabía nada de esto. Ahorita que lo mencionaste, como un bar mitzvah, más o Exacto. menos, un reto de iniciación, ¿no? Que para los judíos es pasar de ser un niño a ser pues, ya un hombre, ¿no? Ujú. Sí, Sí, y de hecho, sí es como un bar mitzvah. De hecho, Lyotard es un autor posmoderno, escribió sobre la posmodernidad y él señala que los llama los mitos fundacionales o los grandes mitos, Mm. ya no existen. Y como ya no existen, tenemos este vacío que lo tratamos de llenar. Entonces, esta etapa de me caso, tengo hijos, me jubilo, que antes lo teníamos bien marcado, ya no existe. Y entonces por eso estamos como buscando un norte, una forma de poder tener un suelo. Y entonces ya elementos una como la magia identidad. caos, como una identidad, la psicomagia o demás cobran fuerza porque ante la pérdida del mito fundacional católico, en nuestro caso, tenemos que encontrar una forma de equilibrarlo. Wow. Correcto, correcto. Sí, al final vemos que lo simbólico se encuentra en muchas áreas, en muchos aspectos de nuestra vida. O sea, desde justo como decían, cuando nace el niño, ¿no? Si eres católico, lo bautizas. ¿Por qué? Porque la religión te dice que si no lo bautizas, se queda con el pecado original y no sé qué, ¿no? Entonces, al final, en pos de dar tú ese bienestar a ese niño que van haciendo, a ese hijo que están haciendo, pues lo bautizas, ¿no? Y creo que para cualquier religión aplica este bautizo, ¿no? Ese bautismo. De hecho, cuando te cambias de religión, tengo entendido que un requisito para hacer de la religión que sea, pues, te tienen que bautizar, ¿no? Creo que los judíos y los cristianos. Inclusive los Entonces, sí, mormones. Ujú. sí, 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 justo. sí. Entonces, sí, entonces, pues eso, o sea, vemos que realmente la simbología está presente en muchos aspectos de la vida y muchas veces puede pasar desapercibido, ¿no? Lo hacemos en automático, es como, ah, sí, el bautizo, la confirmación, el no sé qué, ¿no? Al final, la graduación, al final tiene tiene detrás hay un porqué y lo que representa y cómo, qué impacto tienen en las personas. Entonces, Alejandro, desde este punto de vista, o sea, desde todo este conocimiento que traía, que también dice que viviendo en México conoció lo onírico, eh, pues es cierto, o sea, es como... Y me gusta mucho este concepto que él hace y cómo esta perspectiva que tiene de lo onírico y cómo a través del arte puedes pues dar solución a varias cuestiones. Quizá es muy, no es, eh, no es lo mismo a hablar de un médico y todo esto, pero te brinda cierta, ¿cómo llamarlo? Eh, pues esperanza, te da como es como esa muleta, ese apoyo que dices, bueno, no están saliendo bien las cosas, pero está esta parte que me puede ayudar, ¿no? Tengo fe en que esto me puede ayudar. Y quizás no te resuelve el problema como tal, pero sí te ayuda a avanzar, ¿no? Entonces, de hecho, en el libro de psicomagia, Alejandro dice, deja que la gente crea en lo que quieran, ¿no? Que crea lo que sea, obviamente con reservas respecto a que no se autolesionen, no afecte a otra persona, todo está bien. Si le ayuda a salir adelante, a creer en tal Dios, en tal religión, adelante. Entonces, te digo, me causa mucha curiosidad cómo dice, ¿no? Estando en México fue que conocí lo onírico y viví de cerca con lo onírico, porque precisamente se dice que México es un país surreal, ¿no? Por ahí se dice que Dalí decía que no había país tan surrealista como México. Eh, y precisamente Alejandro, con mucha de esta experiencia que tuvo en México, el tiempo que vivió aquí,
pues toma bases para armar esta disciplina de psicomagia. Eh, la verdad es que el libro es muy, muy bueno, esa manera de entrevista, dicho viene de manera de entrevista, eh, y nos platica mucho de estas influencias que tuvo para poder llegar y concluir en que la psicomagia era una forma de ayudar y de solucionar, que es algo bastante interesante porque, te digo, y me genera curiosidad y esta perspectiva que tiene, ¿no? De cómo el arte te cura y dices, bueno, no me veo yendo a ver una obra de teatro musical y así salir sanado de tal cosa. Dices, no, a lo mejor no, pero pues por lo menos te distrae, ¿no? O sea, te distrae de, si tuviste un mal día, un mal rato, pues, te distrae y te despejas la cabeza. Pero no, Que, no. Ujú, chale. no, perdón, muy, muy, muy interesante, Jorge, pero ahorita que mencionabas esto del teatro, me pareció súper vital, porque el teatro griego, o sea, el teatro griego cuando surgió tenía esta misma naturaleza curativa. De hecho, esto que se le llama un acto, ya ese acto mencioné la palabra, cuando catártico, lo mencionamos en el Ujú. periodo, en el capítulo pasado, este acto catártico del teatro era meramente curativo, o sea, yo veo la tragedia de Edipo Rey y vivo ese dolor, y a través de ese dolor puedo expresar emociones que yo no podría experimentar o no podría ver. Hubo un caso muy, muy particular que de hecho me suena a todo esto que estás mencionando. Tengo un primo que cuando murió su papá no hizo nada, o sea, se mantuvo recto, se mantuvo estoico, no hizo nada. Pero cuando ganó el Cruz Azul, cuando ganó su máquina azul, que su papá le iba, se puso a La llorar, o sea, celeste. se vino llorando y dijo, no, es que mi papá amaba el Cruz Azul, entonces esta victoria. Y el arte, en este caso el juego lúdico, le permitió una Ujú. forma de expresarse que no se pudo. O cuando vemos a Breaking Bad, o sea, cómo eso nos permite liberarnos de ciertas formas. Entonces, esto que mencionas me parece que tiene todo el sentido del mundo. Sí, justamente, hablando de lo que mencionaste al final de lo que estabas comentando, Jorge, si no se te quita, por lo menos se te olvida, ¿no? Y, Sí, justo. y realmente, a lo mejor no a un nivel físico, pero a un nivel emocional, como lo comenta Depto, sí tiene cierta cura, el teatro principalmente, el cine, inclusive los libros. ¿Cuántos no hemos estado en deprimidos o tristes y empezamos a leer y cambia todo esto, ¿no? Sí, Cambia toda nuestra perspectiva. sí, Ujú. justo, justo. Entonces, mira, yo de hecho encontré la definición tal cual de que cita, bueno, que da Alejandro sobre la psicomagia. Entonces Alejandro dice, la psicomagia es un arte que utiliza actos simbólicos para comunicarse directamente con el inconsciente. Si al inconsciente le hablas con el lenguaje de los sueños, te entiende. No sirve de nada razonar con él. Necesita imágenes, metáforas, acciones poéticas. Entonces vemos que en este concepto que da Alejandro, pues está en la influencia del teatro, de la poesía, que fue su primer contacto con el arte. Entonces, precisamente Alejandro, para llevar a cabo estos actos psicomágicos y hacer esas consultas, se sirve de lo que aprendió del tarot, del teatro, del psicoanálisis, del chamanismo y el arte al final, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de disciplinas que él usa y que dice, mira, esto te va a ayudar no sé, con alguna dolencia emocional, con algún bloqueo que traigas de un trauma de la infancia, de algún conflicto de que algo que traes ahí atoradito, que tú no te das cuenta, pero ahí está, ¿no? Eh, y que lo menciona, repito, precisamente en el libro se me fue el nombre, la autobiografía, La danza a la realidad, él, pues yo me imagino que este libro fue para él un acto de psicomagia, un acto catártico, el sacar todo esto que él traía. Precisamente, a mí no me encanta este libro y es el libro que menos me encanta porque precisamente lo siento un poco como egocéntrico, porque hay unos temas que él comenta respecto a su padre y se compara con él y así. Entonces, pues sí, repito, la verdad es que toda esta parte de la psicología es bastante interesante verla. Te soy sincero, o les soy sincero, no lo. En algún momento sí me llamó la atención llevar a intentar algo así, pero pues al final, no sé, me quedo con mi razón y digo, no, a ver, esto.
Probablemente sí sirva, pero no. Este, me quedo más con esto de los hechos y lo que veo es lo que creo, pero para creer. Entonces, pero me gusta mucho este concepto y esta concepción que él tiene, ¿no? Incluso en el libro de psicología hace referencia a que él en algún momento hizo un acto, hizo una actividad y dice, bueno, yo encontré que el Dios que nos platican, pues en realidad soy yo, o sea, cuenta cómo estuvo su sueño, tuvo un sueño lúcido. Y entonces, ah, él platica que va caminando, encontró una puerta, abre la puerta y se encuentra frente a él. Y se dio cuenta que era un Dios, su Dios interno, ¿no? Entonces dice, todos tenemos un Dios interno. eh, él hace referencia que cuando uno muere, pues formas parte de este océano de conocimiento y de esta parte del todo que al final es lo que nos espera. Y me gusta más este concepto que otras creencias, ¿no? Que te vas al cielo y no sé qué. Entonces, y toda esta concepción, toda esta idea que él maneja y que proyecta, que refleja en este libro, pues es reflejo y es a razón de que toda la experiencia que tuvo en el arte, en la filosofía y todo esto, que nos lleva a esas conclusiones. Y digo, la verdad, me gusta más esto, este concepto. La psicomagia es a nivel, la verdad es que sí que a nivel, desde lejitos lo veo bonito, está padre. Si te ayuda, qué genial. Le digo, esta película que se llama, precisamente se llama Psicomagia, el arte de curar. Es como la vi y fue así como, wow, o sea, es conmovedora porque precisamente trata estos traumas de infancias que traen las personas y hay una chica que no puede tener hijos, no puede tener hijos, y hasta que hace un acto ahí de psicomagia, pues, resulta que a los 2, 3 meses ya estaba embarazada, ¿no? Mm. Entonces, sí, entonces es muy interesante, digo, por ejemplo, hay una historia ahí también de una pareja que al final deciden, ¿sabes qué? Pues nos separamos, a lo mejor es fuerte, pero lo mejor es separarnos. Entonces, eh, creo que es una. Ay, en sí, Jodorowsky es una fuente, es un autor, un personaje bastante interesante que conocer. Eh, Actualmente ya no soy tan fanático, no soy tan seguidor de él. Me gusta de repente leer varias de sus obras que sigue publicando. Bueno, de hecho sigue, de repente, creo que ya no. Hace un tiempo seguía publicando tweets. Sigue vivo. Sí, 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 o sea, el señor sigue vivo, sigue vivo en Francia, sigue haciendo colaboraciones con su esposa y hace cómics, hacía Órale. cómics, y es mucho en este corte futurista, ciencia ficción, habla de otras civilizaciones, es muy interesante, la verdad, la vida y la obra de este señor. Eh, Psicología, te digo, de hecho, en psicología tengo entendido que él ya no ejerce como tal, su hijo Adamovsky sí. De hecho, de repente hay, precisamente ese hijo está como más raro, como más raro todavía. O sea, entiendo el por qué, entiendo dónde viene todo eso, pero, pero es bien interesante, o sea, a manera de cultura general, se me hace bien interesante cómo el conocer estos conceptos y estos preceptos y cómo el arte no se queda en, qué bonita pintura, o qué bonita obra de arte, qué bonita obra de teatro, o qué bonito, no sé, libro, ¿no? Sino que lo puedes llevar más allá y puede trascender y puede, pues eso, ayudar a curar y a sacar estos problemas inconscientes que traemos y que, digo, no sustituye a la terapia seguramente, pero de que ayuda, seguro que ayuda, o sea, no, no es, no es como lo que decíamos con Bruno, ¿no? De los charlatanes estos que se aprovechan de lo que conocen y la prestidigitación y de esto. Entonces, le tengo más confianza a un tipo que me dice, oye, dibuja tal cosa, quémala y ya. O sea, le tengo más confianza a ese acto de psicomagia para curar que a que me digan, ¿sabes qué? Dame una lana y te hago un amarre. O sea, ¿sabes? Sí, claro. Sí, claro, claro.
Entonces, Bueno, de hecho, sí, yo tenía a Jodorowsky, en esa lista negra junto a otros autores como Paulo Coelho, sí. y esta señora la que escribió El Secreto, no recuerdo cómo se llama, que dentro de su narrativa está el universo está esperando para dártelo, ¿no? O el universo entero está conspirando a tu favor, ¿no? Y dices, no soy el único que está pensando eso. Dios, ¿cuántas copias no vendió el alquimista o el mismo secreto, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo estaba introduciéndome dentro de la materia filosófica, por llamarlo de alguna manera, conocí a este autor principalmente, que es Paulo Coelho, y de ahí muchos seguidores de él, pues me recomendaron a Jodorowsky, ¿no? Pero ahora que me lo estás explicando, y no es solamente porque seas nuestra incógnita artificial de confianza, este, sino me genera bastante interés por lo que habíamos hablado de Bruno, ¿no? Y todo lo que yo he visto a través de los años con la fantasía y con la realidad, de cómo el crearte las cosas las acciones o las palabras que estás manifestando te pueden generar un bien subconscientemente. A final de cuentas, no conocemos las capacidades de nuestra misma mente en un plano metafísico y en un plano físico del mismo cerebro, de que tanto estamos eh, nos podemos convencer para hacer algo. Y creo que ahí tenemos los ejemplos de las mamás que luego levantan hasta un camión de que está aplastando a su hijo solo por salvarlo por esa necesidad, ¿no? O sea, esa capacidad que tenemos, siento que la psicomagia va por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que por ahí hay un autor que habla sobre algo llamado el Pigmalión, Pigmalión en la educación, que Ajá. muestra cómo si tú ves al estudiante como una persona mala, tonta o nefasta, con mala conducta, vas a reflejar eso en el estudiante, pero si tú lo ves con capacidades, con talento, eso se va llevando a cabo. Entonces también hay autores como Goffman, desde la teoría sociológica del teatro, que muestran cómo en realidad muchas veces el performance es lo que forma la realidad. Y si no pensemos en los presidentes, los abogados, los científicos, muchas veces le funciona mejor por el crédito que le damos y por el trato social que tenemos que por lo que en realidad pueden tener de fondo. Entonces, sí, totalmente. Justamente lo que hablábamos dentro del tema de Bruno, ¿no? Ahorita que lo mencionas, como te ven, te tratan, ¿no? Exacto. Y eso es lo que te da también. El primero, el cómo te veas, y el segundo, el cómo te sientas, considero que también es gran parte, porque te podrías, por ejemplo, vamos a suponer yo ahorita, este, en lugar de traer esta playera de cuello V, traigo camisa y corbata y me veo como todo un abogado, pero si yo no me la creo, pues tampoco, ni ustedes me van a tratar, ni yo tampoco voy a ser considerado, me voy a autoconsiderar como un abogado, ¿no? No me la voy a creer que soy abogado, a pesar de que lo soy. Claro. Entonces, lo mismo para lo que pasó con Pechita, justamente, ¿no? Que si ella no se creía que era esa curandera, pues nunca lo hubiera sido. Y todo el performance que traía la señora, decías, esta señora, si es así, lo hace bien. Lo vemos con los santeros. No sé si han ido al mercado de Sonora, se llama. Sí, 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 el mercado de eh, Sonora. y que a todos los que ya sean santeros, paleros, vudú, etcétera, todo lo que venden por ahí, o inclusive los que están con la Santa Muerte, traen diferentes estilos de vestimenta que dices, que hasta los identificas y que con eso dices, este es esto, este es lo otro, este es lo otro, y eso les da ese poder, ¿no? De decir, así yo soy santero, yo soy de Yoruba y te voy a ayudar y te voy a padrinar, etcétera, ¿no? Mm, Sí, 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 total. correcto, sí, al final es lo que mencionas anteriormente, Alex, cómo te ven, te tratan y digo, pues es cierto, ¿no? Eh, pues nada, digo, la verdad es que retomando el libro de Alejandro, la verdad es que abarca muchas aristas y nos pone en contexto de por qué, cómo fue que Alejandro llegó a la psicomagia, por qué llegó a eso. Eh, de hecho, vienen ahí varios, al final del libro vienen varios ejercicios.
sugerencias para fomentar la creatividad. Precisamente ahorita Ok. me estoy acordando. Sí, de hecho, ahorita me estoy acordando, hay un acto psicomágico que él sugiere para fomentar la creatividad y dice que eh, si te pintas de rojo los vellos públicos, vas a poder tener más, pues puedes ser más creativo. ¿Por qué? Porque dice él, y lo justifica, a ver, dice, a ver, los testículos es un área, pues, reproductora, ¿no? Hace referencia a la reproducción. Es una fuente al final, sirve para eso, reproduces. Y el rojo, pues, hace referencia a la fuerza creativa, pues sí, esta motivación, a la intensidad, pues sí, al movimiento. Entonces, de alguna manera, pues, surrealista o lírica, pues sí, dices, ok, pues, tiene sentido. ¿Por qué no los Pues pinto de sí. azul? ¿Por qué no los pinto de blanco? Pues porque estoy buscando algo, activar y reforzar y ser como, ponerme en acción. Pues Entonces, ¿Y los cómo orcos lo de hago para Warcraft te conseguir harían caso. pareja? ¿mande, perdón? ¿Cómo lo hago para conseguir pareja? Digo nada. No, los de No, pues, Warhammer, ¿no? Adepto. Sí, exacto. Los de Warhammer estarían de acuerdo con pintarse lo que quieras de rojo. Y hay cosas que van más allá de la magia, entonces lo siento. sí, justo entonces, digo, y ese tipo a lo mejor tú lo escuchas y dices, ¿qué onda con este tipo, no? O sea, ¿por qué me dice que haga eso? ¿Por qué sugiere este tipo de cosas? Pero, pues no es como que te diga, no está diciendo, tómate esta pastilla y a ver qué te va, ¿no? O sea, digo, es un acto, no te afecta, no afectas a nadie más, es algo que lo haces y incluso si lo haces, solamente tú lo vas a saber y quizás tu pareja. Pero, pues no, o sea, Pero probarlo tú. no pierdes nada probándolo, ¿no? Entonces digo, y hasta eso digo, pues no se me hace algo eh, que atente contra la salud, contra, no sé, o sea, no es, repito, no es como ir con un charlatán a que te diga, sí, te doy tal cosa, o un remedio, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante. El libro es muy bueno, la verdad, a mí me gustó, les digo, es de mis libros pues sí, preferidos. Ah, también este es otro como decía anteriormente, hay un libro que se llama Donde mejor canta el pájaro, que es precisamente, habla mucho de esta parte de la genealogía, él llama la metagenealogía, y ya implica más otros temas que después siguieron abordamos, pero es una de las cosas que me gusta de Alejandro, que es multidisciplinario y que puede Un abordar polímata. temas de correcto, exacto, en Exactamente. resumen, en En resumen. resumen. En resumen, y digo, sí, no, a lo mejor no casarse y como decíamos anteriormente, pues no quedarte con esto que te están dando, que te están diciendo, no tomarlo como un hecho, sino cuestionarlo, usarlo como que te genere esa curiosidad por investigar y ver, a ver si es cierto, qué tal que me estás mintiendo, ¿no? O sea, poner en tela de juicio y ver si es cierto o no, y no, nada, o sea, tener la curiosidad de abordarlo. Decías tú, Lex, de Pablo Coelho, te entiendo, porque justamente cuando yo leía a Alejandro, leí también a Pablo Coelho, precisamente ay, ¿cómo dice que se llama el libro ¿El alquimista? El alquimista, porque es de esos libros de autoayuda, ¿no? Vas al Sambors y ahí está El alquimista. Eh, sí, Pablo Coelho es también un autor bastante polémico. No sé qué decirte, yo no los pondría en la misma cesta, no los pondría en la misma cesta. Entiendo por qué podrían catalogarse como de lo mismo, pero Alejandro al final no te está, pues por lo menos yo no lo veo como que te esté induciendo algún tipo de creencia, no sé, como religión, no sé, ¿sabes? ¿Qué digo? Y repito, al final lo ideal es pues cuestionarlo, ¿no? O sea, no quedarte como, a ver, Alejandro dice esto y ya es by the book, ¿no? Es como, si él lo dice, entonces es verdad. No, o sea, ponerlo a cuestionarlo, digo, habla de filosofía, yo la verdad, en filosofía soy un neófito, aquí ustedes tienen más conocimientos en esos temas y eso, o sea, la verdad, me agrada, te digo, ya pasé
etapa de fan de, sí, Alejandro, lo que tú digas. Ahora sí, ahora sí digo, a ver, sí, pero no estoy tan de acuerdo en esto. O sí, pero sin embargo, en esta parte de la psicomagia se me hace bien interesante y bien curioso. O sea, me gusta, me genera curiosidad. Y aparte las enseñanzas, digo, por ahí también ahí hay un tema. Hay un consejo que da también en el libro y que hace referencia pues al consumo de cierta planta medicinal. Bueno, no Ah, Ok, ok. medicinal, pero sí, medicinal y no medicinal, pero también que usa con fines recreativos. Entonces él dice, a ver, ujú, yo te sugiero, y de hecho ahí, con ese consejo me quedé y digo, lo llevo a cabo, lo tengo muy presente. Y dice, a ver, yo sí te sugiero que por lo menos una vez en la vida lo pruebes, pero rodeado de personas, o sea, si vas a estar con más gente, que sea ujú, con de gente que confianza. pensante, con gente que piensa y no gente que es un desmadre, en resumen, o sea, en palabras más, palabras más, Ajá. pero gente que no es un desmadre, sino gente que sabe y con quien puedes, gente que te puede nutrir de ese momento, que no vas a estar con la bolita ahí afuera de tu casa y fumando, ahí, ¿no? Que se desvía, se pierde el propósito y desvirtúas ese momento, sino que más bien te nutre y te ayuda a precisamente, pues, fomentar el fomentar la creatividad y a experimentar y a generar esa curiosidad, ¿no? Entonces te dice, sí, yo te sugiero que si quieres ser un poco más creativo, sí, pruébalo una vez, pero rodeate, o si estás, sí, rodeate de gente que te nutre, que te va a servir. Cosas, si vas a hacer eso, que sea, pues, con, con ciertos parámetros y que valga la pena, ¿no? O sea, no por el desmadre, sino Claro, sácale claro. provecho, o sea, de verdad, sácale provecho. Efectivamente. Sí. En Eh, un tema, perdón, en un tema nada relacionado, adelante. nada relacionado, las opiniones emitidas en este podcast son responsabilidad de cada persona que las dice. Nada que ver con lo que acabas de decir, George, pero lo claro. Sí, Adelante, sí, sí. Alex. Bueno, dos temas, abordando el más reciente, igual considero lo mismo, si van a consumir ese tipo de- de medicamentos, no controlados y no medicados, adelante, siempre y cuando sea con responsabilidad. Siempre lo he dicho y siempre y cuando sean mayores de edad, y no lo digo por un tema puritano o porque ya sea un señor, sino porque está comprobado que pues, nuestro cerebro se termina de desarrollar mínimo hasta los 22 25 años. Mm. Entonces, si ya tienes arriba de 21 adelante, con todo gusto. Si es más chico, sí te va a generar ciertos, pues no se va a terminar de generar 100%, ¿no? Te va a generar un problema, ¿no? Ahora, abordando el tema que nos mencionaste, compararlo, del medicamento, de la pastilla con la pintura, en la parte, del vello púbico, pues, básicamente yo sí considero que sería, lo mismo, medicamento placebo, Mm. citando un poco a Stephen King, si no me equivoco, en It es uno de los, chicos, no recuerdo su nombre, Eddie, es Ujú. Eddie, Eddie. que sufre asma y que le dicen que a final de cuentas no le están dando realmente un medicamento con su, no recuerdo cómo se llama, Inhalador. sambutamol, Salbutamol. Ujú. Salbutamol. ajá, con el salbutamol, simplemente es un placebo, simplemente es aire, con saborcito dulce y ya, pero que realmente no está, no le está haciendo absolutamente nada. Todo está aquí. eh, a lo mejor algún, químico farmacobiólogo, en los comentarios me va a decir, no, sí, porque el paracetamol o porque, el naproxen tienen esto. Sí, pero si a alguien le das una pastilla de Tic-Tac y le dices que es, una aspirina o le dices que es un paracetamol, yo les apuesto lo que sea que se va a curar. Se le va a quitar el dolor que tenía, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, X, ¿no? Entonces, sí, también considero que, podríamos hacerlo similar. El que, por ejemplo, si yo me pinto, ahí abajo del color X, es muy parecido a que si me dan una pastilla de que no tiene ninguna propiedad química que me va a hacer mejorar, y yo me creo que va a hacer mejorar. Es el poder que le damos a las cosas o a las acciones, como lo mencionaba. No sé si recuerdan que en el Mundial de Qatar estuvo prohibida la cerveza. Sí.
Ujú. y se vendió cerveza sin alcohol en los partidos. Vean en YouTube, vean los partidos, vean a la gente que está tomando cerveza sin alcohol y hay muchos que salían ebrios de los Sí, sí, estadios. sí. Claro, ¿Por qué? claro. Porque tenían esa mentalidad. Entonces, sí, ahí sí difiero un poquito contigo, George. No es prácticamente vender lo mismo el pintarte que el tomarte una pastilla. Sin embargo, lo que tú le vayas a dar, el significado que tú le vayas a dar a lo que te va a hacer esa pastilla o a lo que te va a hacer esa pintura, es lo que va a hacer ese efecto en ti, la fe que tengas en ello, como lo mencionábamos, y regreso mucho a Bruno porque también ya me volví fan como el adepto. Ujú. Regreso mucho a eso, el poder de las palabras o el poder de la fe que podemos llegar a tener dentro de nuestras acciones es lo que le va a dar el efecto que queremos que le dé. Inclusive Jodorowsky, como lo comentaste con su tarot, ¿no? Que reinventó el tarot porque ya estaba muy, también apegado al cristianismo, ¿no? Ah, no, Sí, claro, claro. ese fue Alistair, Aleister Ujú, Alistair Crowley. 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 Sí, Bueno, no, Jodorowsky habla de hecho, perdón, Alejandro ajá, Jodorowsky habla y se apoya mucho del tarot de Marsella, dice que es el bueno, ese es el que realmente funciona, ok, ok, porque hay un montón de versiones, pero sí. ujú. Sí. Pero bueno, Perdón, ah, adelante, 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 adelante. adelante. Bueno, Ok, pues, a final de vas. cuentas, ok, sí, a final de cuentas es eso, ¿no? El poder que nosotros le vayamos a dar a las cosas y a las acciones que vayamos a hacer. Si no crees que el pintarte este el vello de color rojo te va a ayudar y solamente lo haces por mera curiosidad, realmente no vas a tener ningún impulso creativo. Al contrario, te vas a quedar simplemente con que esto no funcionó y esto es pura charlatanería. Al contrario que si vas con la ideología de que esto me va a funcionar y te pintas y te sientas y vas a escribir un libro, una canción, el guión para un video o el guión para una película, te va a salir, te hayas pintado bien o te hayas pintado mal, ¿no? Ujú. Sí, sí, Considero que claro. esto es eso. Claro, nada más quiero aportar en este punto, eh, porque me parece vital. Este Giordano Bruno, cuando veíamos los tipos de magia, hablaba de diferentes vínculos y de diferentes tipos de magia. Entre ellas estaba la magia natural y dentro de eso teníamos los principios activos y pasivos. ¿Con qué quiero decir con esto? Si bien es cierto que los vínculos mentales nos pueden ayudar, también los vínculos físicos. Y mientras más vínculos tengas, se puede fortalecer más, porque sí, si me dan un tic-tac y me dicen te va a curar el dolor de cabeza, puede ser que yo me pueda sugestionar y creer que no me va a doler la cabeza, o inclusive me deja de doler. Pero, por ejemplo, si me acaban de atropellar y me amputaron una pierna y me dan un tic-tac y me dicen con esto es como una semilla del ermitaño y te va a crecer otra pierna, pues me voy a morir desangrado, ¿ok? Lo menciono porque mencionaba lo del químico, ¿no? Lo del químico que nos podía explicar lo del Ujú. salbutamol. No lo necesitamos, yo lo explico. No porque sea químico, sino porque soy asmático. Entonces, el, una crisis asmática es como si te estuvieran ahorcando, pero no rico, o sea, un ahorcado feo. Ah, Entonces, ah, y se te cierra la garganta. Entonces, lo que hace el salbutamol es un vasodilatador y lo que hace es que te adormece la garganta para que puedas respirar. De hecho, sí, si te mentalizas, si te tranquilizas, sí te ayuda mucho, pero necesitas eso para poder avanzar, porque si no podemos caer en el caso de que alguien nos diga, es que tengo depresión, y decirle, pues, échale ganas. O sea, Siéntate bien, ah, siéntate siéntete bien. bien, listo. sí. 4 años de psicología para decir eso. Pero, o Mm. sea, sí, considero que la psicomagia apoya, pero tiene que ser apoyado por otro tipo de elementos. Por supuesto. Es justo, no podemos quedarnos con el que no me va a pasar o mentalizarnos a que no me va a pasar, que no me voy a enfermar cuando estamos saliendo en invierno sin chamarra, sin playera y solamente en puro boxer, ¿no? O sea, también debe haber una influencia hasta cierto punto, química, ¿no? Un ejemplo son los antivacunas. Creo que hace poco un, este, un, uno de los primeros antivacunas acaba de fallecer por no quererse someter a un tratado contra COVID. Entonces es como que, Ah, entonces sí necesitas eso, sí te puedes mentalizar. La mente, como dicen por ahí, la mente es muy potente. Sí te puedes mentalizar que no te va a pasar, pero no está de más ese apoyo químico, ese apoyo
de científico que pues, nos puede reforzar, ¿no? O sea, no todo va a ser siempre, como dices, la pastillita de tic-tac no me va a regresar mi brazo o mi pierna o mi cabeza Sí, de sí, lugar, sí. ¿no? Entonces, Pues sí, de hecho este Badía de Leyendas Legendarias menciona que si tú quieres ganar la lotería y haces un sigilo para ganar la lotería y no haces nada más, pues es casi imposible. O sea, tendría que pasar el hecho de que el boleto llegara volando hasta tu casa y demás. En cambio, si vas y compras el billete, incrementas la probabilidad. Y ya si vas y conoces a las personas y demás, lo vas incrementando. Entonces, sí, la magia ayuda, pero mientras la apoyes. De hecho, es por la razón por la cual el secreto no le dan mucha cabida, porque es como decir, pues que lo resuelva todo. Pues no, tienes que también chambearle. ujú. Sí, justo él dice, es que espera más no esperes, Exacto, exacto. citando a Varia. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé, ¿quieren comentar algo más? Algo además ¿Cómo, de la algo más? psicomagia algo además de la psicomagia que nos pueda recomendar, porque Pues, realmente ya me interesó Jodorowsky. fíjate, las películas que más conocidas y que más, que de hecho te digo son películas de culto, consideradas películas de culto, es justo El Topo, Ajá. Santa Sangre, es que Santa Sangre es buena, es bastante buena, La Montaña Sagrada, se me estaba yendo del radar, Santa Sangre, Montaña Sagrada, creo que son las tres películas más importantes que tienes, como que son como las de cajón que hay que ver. Eh, en libros tiene muchísimos libros. Yo recomiendo personalmente Psicomagia. Es muy bueno, nos da un panorama bastante amplio de quién es Alejandro. Eh, Repito, está este de La danza de la realidad, que es autobiografía, pero ay, tienen varios tintes mal modificados de su realidad. Digo, sí, entiendo que Alejandro, es Don Alejandro, y se puede dar las licencias que quiera para crear su obra, pero digo, creo que aquí no, o sea, en específico ese libro no es mi favorito. Pero definitivamente recomiendo Psicomagia, la verdad es que es muy, muy interesante, sobre todo para esta parte creativa y así, está bastante interesante y bastante bueno. Repito, habla también y aborda un poco el tema de las creencias religiosas y así, entonces está interesante, es bueno. Sus libros, les comentaba, tiene historietas, ahorita no recuerdo, no tengo el dato exacto de cómo se llaman las historietas, las estuvo trabajando hace tiempo, no sé si sigue haciéndolas, pero sí las publicaba. Si quieren, ahí en los comentarios los ponemos, bueno, en la descripción. Pero sí, hay bastante, hay muchísimo hay muchísima tela de dónde cortar para Alejandro, para conocer a Alejandro, la obra de Alejandro, pero sí creo que lo básico son estas, El Topo, Santa Sangre, La Montaña Sagrada y Psicomagia, el libro de Psicomagia. Les digo, hay películas del 2014, 2015, si mal no recuerdo, que es esta de Psicomagia, el arte para sanar, que es lo que platica en el libro, ya visto en la realidad. De hecho, son casos que sí llevaron a cabo. Y esta otra, hay otra que también se llama La danza a la realidad, que es como el libro, es el libro llevado pero en película. Igual de estos últimos dos proyectos Órale. los hizo en crowdfunding. Y están interesantes, no son mis favoritos, pero son interesantes. Es igual ver lo que planteó Alejandro en su libro, verlo ya aterrizado y más visual y más, pues sí, más visual. Y pues nada, eso creo que nada más eso. Hay muchísimas entrevistas en YouTube, eh, las pueden ver, o sea, estaría interesante que las vieran. Eh, y nada, la verdad es que al final mi único como consejo es pues, o sea, sí averigüen, tengan esta curiosidad, pero no se queden con eso, o sea, que no lo den por hecho y no pongan la tela de juicio, que era lo que decía Adepto, ¿no? O sea, si esto si me amputaron una pierna y me dicen, oye, mira, tómate esto, no, o sea, hay que tomar las cosas como no darlas por hecho, no dar por hecho que esa es una verdad absoluta, sino cuestionarlo y pues tomar lo que te sirve, ¿no? O sea, al final creo que eso está padre, eso me sirve, no me sirve. Mientras que no ponga tu salud o la de alguien más o tu integridad o la de alguien más en riesgo, pues está perfecto, ¿no? Adelante. Pues muy bien, me parece genial. Muy bien, pues bueno, nos vemos.
muchas gracias. Creo que, no sé, la verdad perdí la noción del tiempo. No, está Espero bien, que está no se bien. haya hecho No, pesado. perfecto. Pues nada, nos seguimos viendo. Adepto, ¿en dónde te podemos encontrar? Claro que sí, me pueden seguir por nuestra cuenta de TikTok de Frecuencias Polímatas, también en la página de Ciberchistines de Humanidades, y estamos por sacar un curso en Udemy sobre el arte de la memoria. De hecho, Giordano Bruno, pero para potenciar la memoria. Por ahí va a estar en Udemy para que puedan participar. Muy interesante. Lex, Pues a ¿dónde te mí, ya encontramos? saben, me pueden encontrar en La Existencial en Facebook, también en Ciberchistes de Humanidades. A veces hacemos cooperación con el adepto virtual. Me pueden encontrar en la página morada, haciendo stream los días viernes. Actualmente estamos iniciando Blasphemous también en mi canal de YouTube. Entonces, pues, si le quieren dar un rol, es Alexander Nightstone. Los dejamos también aquí en la descripción. Y bueno, en el Instagram de Frecuencias Polímatas, ahí también soy yo. Si se quieren comunicar conmigo, directamente soy yo. Yeah, yeah. Perfecto, Y perfecto. contigo, George. Pues a mí no me van a encontrar en ningún lado, excepto aquí. Pero sí síguenos en nuestro Twitter, en nuestro Twitter. Ok, está muy Y bien. pues nada, Yo insisto que es una inteligencia artificial. A mí se me hace que es una inteligencia artificial hecha por Jodorowsky y por eso sabe tanto de él. O Skodowski, Es Jodorowsky puede ser, probablemente. puede ser. puede ser. No lo Bueno, sabemos. pues bueno. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, George. Gracias, Alex. Nos estamos viendo. Muchas Bye, bye. gracias. Nuevos adeptos comienza frecuencia y diagnóstico. Y en la ciencia nos habló y de magia nos enseñó frecuencias. Bueno, pues ese fue nuestro capítulo hablando de Alejandro Jodorowsky y un poco de Alejandro y su historia y la psicomagia. ¿Qué les pareció? Pues yo aprendí mucho, o sea, como lo comenté en el capítulo, yo consideraba a Jodorowsky un autor de autoayuda baratero, Sí, trespecino, como le digo a Paulo Coelho, ¿no? Sí, sí. sí. Están en el mismo stand cuando vas al Summers, están ahí sus libros, ¿no? En el mismo, en la misma categoría. Están Tenemos a juntos. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Alejandro Jodorowsky y Paulo Coelho. Entonces sí dices, madre. Sí. A mí también me gustó mucho. De hecho, a mí me gustó más por la parte del cine, porque creo que ahora ya entiendo un poquito más el Topo y otras obras, porque digo, ok, entonces es psicomagia, es cine mágico. Está muy padre. De hecho, hay una historia, una anécdota ahí que se me olvidó comentarles. Alejandro, el niño que sale en la película, es el hijo de Alejandro. Y precisamente es ¿Aronofsky? cierto, hay una. Sí, no, no, no recuerdo si es Aronofsky, no recuerdo Ok. cuál de sus hijos es, pero es un acto ahí de psicomagia que hizo para el niño trascendiera y separarlo. De hecho, después, tiempo después, Alejandro dijo, ¡ay, creo que aquí la regué! Y ya hizo las paces con su hijo. Sí, porque me parece, sale el niño y recoge, creo que un cuadro de la arena, es del Topo, la película del Topo. Sino que le De dice, hecho, es el abandona a inicio, tu madre y algo así. correcto. Algo así, que es fuerte, y de hecho es un acto de psicomagia. Entonces, Wow. Alejandro tiempo después se cayó en cuenta de que no estuvo bien eso y entonces ya busca resarcir ese tema. Pero sí, hay varias anécdotas del señor que son interesantes. Repito, sé que ya en primer punto dices, ay, este tipo qué, ¿no? Otro Paulo Coelho, otro charlatán de estos de autoayuda, sí, pide pide y que el universo te lo hará. O sea, no, la verdad, yo no lo te digo, yo no lo englobaría en el mismo, no lo pondría en la misma cesta. Y por supuesto, al final hay que tomarlo con sus reservas, con sus reservas. Al final la psicomagia no sustituye ninguna otra disciplina. Y pues nada, espero que os haya Bien, de gustado hecho, y... sí, Ujú. tenemos algunos comentarios por acá. El primero es algo interesante, es de un autor llamado Niseako, es otro youtuber, el cual tuvimos contacto con él por un video acerca de los memes, de los primeritos que hicimos, y pues lo citamos, ¿no? Porque era su taxonomía de los memes y ya nos contestó y todo, y sí está dispuesto a venir con nosotros a un podcast, entonces en futuras Órale, ocasiones lo genial. veremos, sí, está padre, en futuras ocasiones lo veremos para hablar sobre Nickland, sobre este autor controversial. Por acá también nos preguntan si
sí vamos a entrevistar a personas del Poder Judicial. Ya estamos en pláticas, de hecho yo sí estoy dispuesto, no sé ustedes cómo vean, si estarían dispuestos, no estarían dispuestos. Sí, Vamos, adelante. Sí, adelante. ¿no? Si ya se nos dan una casa, pues mejor, ¿no? Pero veremos. Sí, pues sí, si Ta- nos dan ta- un amparo. Sí, un pase para hacer lo que queramos. También por acá mencionan todos somos mancos, entonces que está muy bien esto de que seamos mancos en los juegos, que aún así no, nos podemos mover en otros puntos. De Y hecho, ya, a mí me llegó, ajá, eh, dinos, ¿qué pero te llegó? a mí me llegó por Instagram una pregunta. Adivinen para quién. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para Me quién? suena Para el que es buen para, George. obviamente, para George, ajá. George, cuéntanos. Bueno, fueron dos preguntas. La última es la más recurrente de dónde te podemos encontrar. Este, y la Eh, segunda es, este, sí escuchaste los correos tumbados, amigo, que nos Ah, dejaron recomendados. Las dos a ver, la primera pregunta, no me pueden encontrar en ningún lado. Estamos viendo qué puede pasar. Puede ser que el estatus cambie, repito, esto es como el gato de Schrödinger, está ahí, no bien, está, bien, bien. entonces, pues nada, ahí no me pueden encontrar. Y lo segundo, ah, sigo batallando, mi lista de Spotify no encuentra correos tumbados, así que seguiremos, seguiremos intentando escuchar correos tumbados. Ya les confirmaré así de sí, ya escuché pero no, es una tarea, es una tarea que está en proceso. Bien, bien, bien. No, pues súper bien. A ver si te logras materializar. Y ya el último punto que por acá nos menciona, bueno, de mi parte, no sé si ustedes en las otras redes les han llegado más mensajes, pero el último punto es sobre nuestro logo. ¿Qué significa esto de acá? Bueno, pues es un sigilo tal cual, ¿ok? Fue hecho no con psicomagia, no con psicomagia, fue hecho con magia caos. Y es una F y una P de frecuencias polímatas. El símbolo es un búho de la sabiduría y el ojo que todo lo ve. Entonces todo eso es como para activar las frecuencias polímatas y conectarnos con todo. Y ya los colores tienen Adepto, que ver con tendencias. Dinos, George. ¿quieres decir que los magios están involucrados en todo este movimiento? Obviamente, y la Golden Este, Dawn. Este. puedo afirmar eso, por uno de mis tatuajes. Espero que se alcance a ver. Oh, Y se bloquea. Illuminati. No, sí, sí, sí. Illuminati. Sí, esa pirámide Illuminati está hecha con huesitos. Este, son huesos alrededor de la pirámide. Ok, tengo de tatuado. Entonces, todo está conectado. Todos somos Illuminatis. Sí, de hecho ya te estás deconstruyendo aún más. Todos somos Sí, de hecho. Illuminatis. Y Illuminati, si nos están viendo, con gusto pueden venir. La Golden Dawn, los Telématas, todos pueden estar por acá. Todos pueden estar por acá. Y Sean pues bueno, bienvenidos. algo adicional que quieran mencionar. Nada, solo síganos en todas nuestras redes pues nada, hay que mantenernos curiosos. Ok, ok. Efectivamente. Pues bueno, cuídense mucho. Bye Muchos, bye. Bye nos bye. vemos, bye.